primeros 100 días, 50 medidas para este nuevo gobierno, un plazo que vence el 19 de junio. Pienso, en mi opinión, que lo que estamos viendo es una evolución de la transición post-dictadura. O sea, nosotros hemos sido herederos de una democracia, digamos, controlada, sin duda, ¿no? O sea, Chile tenía una trayectoria democrática amplia antes de la dictadura, ¿no? Entonces vino la dictadura y post término de la dictadura una constitución que fue armada en, digamos, en pequeños grupos, fundamentalmente de los sectores de derecha. Entonces, sin duda, eso merita cambios. Durante los gobiernos de la Concertación hubieron transformaciones y ha habido una transición que es comprensible, ¿no? Dado lo que pasó en Chile. Es decir, lo que pasó en Chile no fue una cosa menor, fue una cosa mayor. Entonces, Chile amerita una vuelta a una democracia más plena. Y yo creo que ese es el rango en que estamos viviendo, ¿no? O sea, y sin duda el segundo gobierno de Michelle Bachelet está con esa perspectiva. O sea, los grandes cambios, generalmente en la historia de la humanidad se hacen en revoluciones violentas. Aquí hay una evolución democrática. Me pareció interesante, creo que había temas relacionados con los derechos de la mujer, relacionados con el trabajo, temas sobre salud, la construcción de nuevos hospitales y bueno, el tema tributario, que es un tema que bastante preocupa a las pymes y a la gente de clase media, de manera tal que dio tranquilidad que el efecto iba a ser sobre las grandes empresas y no sobre las personas. Que se dicen en los discursos para que la gente quede con la cara feliz, pero en definitiva a veces no pasa eso. O sea, en cuanto a la educación sí se está hablando del lucro, pero no se toma en consideración la calidad de educación que se va a dar. Fue un discurso de propuesta en el fondo, de propuesta de lo que ella pretende hacer en su periodo de gobierno, digamos. Así que lo encontré honesto, un poquito largo nomás, y ojalá es que pueda cumplir todo lo que ella prometió. Horrible, horrible, porque vamos derecho al socialismo y vamos derecho a eliminar la educación privada, la educación particular, vamos derecho en la dirección equivocada. Que la gente de Europa ya viene de vuelta a los países como España, como Francia, que empezaron a repartir dinero y no la única manera de progresar es trabajando. Yo creo que lo más importante es el fondo y la opinión de los, comillas, expertos. Es opinión, es interpretación y también es interpretación ideológica. Si aquí hay intereses económicos, ideológicos, hay intereses en juego, sin duda. Entonces las opiniones no son opiniones, digamos, de autonomía absoluta, ¿no? No están, digamos, en el cielo etéreo, ¿no? Están asentadas en intereses. Los medios de comunicación están controlados por los grandes capitales en nuestro país. O sea, eso es evidente. Entonces la libertad de opinión es una libertad también relativa. Entonces la cuestión de fondo es lo principal. Ella se comprometió con 50 y tantas medidas en los primeros 100 días y está tratando de cumplirlo, ¿no? Con el grupo de ministros que ella escogió. Y eso es meritorio a mi juicio. No hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Todo lo contrario. Por cierto, pueden haber cosas que todavía no están suficientemente claras, pero la claridad surge en el camino y para eso está el Parlamento, porque ella está entregando propuestas legislativas y el Parlamento tiene el deber de parlamentar. Ese es su trabajo. Una de sus funciones principales es discutir las leyes y legislar y aprobarlas. Yo insisto, es una evolución, por cierto, ¿no? De una sociedad
altamente competitiva en el sentido neoliberal, o sea, cada cual defienda sus intereses a una sociedad más solidaria. Y yo creo que además eso es como una cuestión de futuro, de la globalización incluso. O sea, hay enfoques, ensayos interdisciplinarios que señalan eso hoy día, que están planteando eso, ¿no? Hay premios Nobel que están planteando eso. Se habla de la civilización empática, de la civilización solidaria de futuro, dado el desarrollo de la tecnología, las redes, la intercomunicación. O sea, estamos al tanto de todo y por lo tanto, por cierto, eso también a veces incluso es contradictorio. A veces esas relaciones son de diversidad en términos de opiniones, pero nos vamos colocando en el lugar de los otros. Y eso hace que incluso algunos sectores de derechos, sobre todo los jóvenes, empiecen a entender virtualmente lo que sufre el pueblo o los estudiantes más vulnerables. Entonces, es posible el cambio, es posible, tiene justificación que el gobierno decida apoyar a las universidades estatales, que están más cerca del pueblo, a las universidades con sentido público, que son más abiertas, más democráticas, que no segregan. Por cierto, hay esa dirección. O sea, es más que un fortalecimiento del Estado, un fortalecimiento, digamos, de los recursos orientados al servicio público. Hay un estereotipo del Estado. El mercado parece que el mercado tiene fallas en Chile y se ha demostrado aquí. O sea, han habido empresas que prácticamente han especulado con los consumidores. La AFP, su funcionamiento es muy relativo en términos de la previsión que ofrecen a los que jubilan. En fin, la salud también es un problema. O sea, ha habido una desviación de recursos públicos a empresas de salud privada. O sea, ese es el tema. Hay una desregulación de los recursos públicos al servicio del mercado. Eso requiere un cambio, ¿no? Y por cierto, es una apuesta, es un desafío y requiere mucha responsabilidad del aparato burocrático del Estado, de crear condiciones para que eso sea monitoreado, en fin, y requiere también mucho más conciencia ciudadana, ¿no? O sea, de hecho, es preciso avanzar, digamos, en eso, en la educación. Se ha dejado de lado la formación ciudadana en la educación chilena, ¿no? Yo creo que las relaciones de mercado tienen su mérito también. O sea, es colocar las cosas en su lugar. Ese es el punto, ¿no? El mercado tiene que seguir funcionando, tiene que haber competencia relativa, pero, digamos, no especulativa, no lucro. No lucro en la educación, no lucro en la salud pública, ¿no? Con recursos públicos de todos nosotros, ¿no? Que pagamos los impuestos, porque hay sectores que eluden impuestos. Y eso es otro punto que Bachelet quiere enfrentar. Hay mucha ilusión, hay juegos que se hacen sobre personas jurídicas, interempresas que pertenecen a veces a un mismo dueño. Y por eso entonces algunos se enriquecen abruptamente, mientras que el trabajador trabaja y después cuando llega viejo no tiene una jubilación digna. Hay trabajadores que son pobres, ¿no? Las estadísticas lo demuestran eso, ¿no? Trabajadores que son pobres. ¿Por qué? Porque ganan un ingreso bajísimo, ¿no? Y su mujer, el varón tiene que trabajar, la mujer tiene que trabajar y los hijos quedan abandonados. Entonces se necesitan estas reformas. Son necesarias. Se han creado nuevas condiciones para un cambio decisivo. O sea, y en eso, por cierto, yo creo que digamos, los vientos soplan a mayor solidaridad. Lo que no
es una cuestión tan nítida, clara, es ambigua, es un proceso muy complejo, pero estamos encaminados hacia allá. Mi visión es optimista, ¿no?, respecto a eso. Y creo que incluso sectores de derecha van a tener que entrar a ver eso, ¿no?, porque el actual gobierno tiene una oposición de derecha que limita los cambios, tiene una oposición de movimientos sociales que le dicen no es suficiente, pero ahí hay impulsos que se retroalimentan. Por lo tanto, la configuración que surja en esa síntesis, a mi juicio, va a encaminar este país hacia cambios en que haya más solidaridad y que va a ser bueno para todos.